Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La SOCIE también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. ¿Por qué no le alabas al Señor y le dices exáltate? Oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás siempre. Dile con nosotros. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Dile, tú reinas sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, dile a él, me postraré hoy a ti. Dile, tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh
exáltate, exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate. Sí, Señor, solo tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Buenas noches, queridos hermanos. Qué lindo es poder volver a encontrarnos a través de el Face, el YouTube. Realmente los días han pasado de una manera rápida y bueno, estamos otra vez listos como para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Con la bendición de Dios vamos a descubrir hoy un tercer desafío que Hechos nos da referente a la iglesia de Jerusalén. El primer domingo vimos que la iglesia de Jerusalén tenía un claro llamado que recibieron del Señor Jesucristo. Un llamado a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que tenía cristianos que se caracterizaban por tres cosas. Ser cristianos de convicción, afirmados en la palabra de Dios y tenían claro que fueron llamados a ser pescadores de hombres. Segundo, eran cristianos de oración, que se deleitaban en hablar con Dios cada día. Y tercero, ser cristianos de acción, apasionados por proclamar el Evangelio de Dios. Pero encontramos que el segundo domingo hablamos de una iglesia en Jerusalén que era una iglesia de oración, que mantenía una relación estrecha con Dios. Una iglesia cuya oración estaba caracterizada por tres cosas. En la oración ellos consideraban la soberanía de Dios, se dirigían a un Dios como el soberano Señor, pero también consideraban la palabra del Señor en su oración, afirmaban sus corazones, mencionando en su corazón, en su oración, verdades expresadas en la palabra de Dios. Y por último, consideraban el corazón de Dios. Hablan con Dios, alineados con la causa y la gloria de Dios, y no pensando en sus pensamientos o emociones. Ellos oraban pidiendo hablar con denuedo su palabra. No se trataba de ellos, sino se trataba de Dios. En esta noche vamos a meditar en Hechos. Quiero que puedan abrir sus Biblias. En Hechos capítulo 4, el verso 32 al verso 35. Y a la luz de este pasaje vamos a encontrar a una iglesia solidaria. Una iglesia que estaba lista a apoyar a la comunidad cristiana en la fe. El pasaje empieza de esta manera. En la primera parte del versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído. La iglesia en Jerusalén estaba formada por personas que habían creído en el Señor Jesucristo, que confesaron que Jesús era el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. Personas que reconocieron que a causa de sus pecados necesitaban de la obra del Señor Jesucristo en la cruz para reconciliarse con Dios y que tomaron la decisión de creer en Jesucristo y recibirlo en su corazón como su Señor y Salvador. Los cristianos de la iglesia de Jerusalén eran solidarios. Vemos dos cualidades que tenían estos cristianos. La primera cosa que vamos a ver en esta noche es: eran cristianos con un corazón que tenía un mismo sentir. En el verso 32 continúa la palabra diciendo: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un
alma. Los cristianos en Jerusalén tenían un mismo sentir. Si había algo en ellos, es que estaban unánimes como familia en la fe. Y aquí quiero recordarles algunos pasajes que encontramos en el libro de Hechos. Por ejemplo, en Hechos 1:14 encontramos que ellos estaban unánimes en la oración y ruego. Un segundo pasaje que podemos ver en Hechos capítulo 2 y el verso 1, ellos estaban unánimes el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero en Hechos capítulo 2:46 también nos menciona la palabra que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y en el partimiento del pan. Y en Hechos capítulo 4 y el verso 24, que era lo que hablamos el anterior domingo, ellos alzaron unánimes la voz a Dios. Pero también encontramos en Hechos capítulo 5 y el verso 12, que ellos estaban unánimes en el pórtico de Salomón, cuando se hacían señales y prodigios en medio del pueblo. Pero quiero llevarles a pensar en un versículo que Pablo también nos menciona en el Filipenses capítulo 2 y el verso 2, cuando dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta era una cualidad que tenían los cristianos en Jerusalén. Tenían un mismo corazón y alma, estaban unánimes. Un amor que había sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado y que les llevó a amar a Dios como ellos fueron amados primeramente por Dios. Un amor que trascendía sus vidas, porque de la forma que habían recibido el amor de Dios, era de la misma manera que se amaban como cristianos. Cuando creemos en Jesucristo por la fe, se genera una unidad entre los hermanos en la fe, sustentada en el amor ágape que hemos recibido de Dios. Un amor que es totalmente desinteresado, un amor incondicional, un amor que está listo a darlo todo por su prójimo, así como Dios mandó a su Hijo y su Hijo lo dio todo por nosotros. ¿Cuánto ha cambiado esta realidad en nuestros días? Qué triste es ver que en muchos lugares encontramos cristianos que actualmente casi poco o nada mostramos ese amor que veíamos en los cristianos en Jerusalén. En Jerusalén veíamos un amor que no solo era de palabra ni de lengua, sino un amor de hecho y en verdad. Y estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuán necesario es que como cristianos podamos mostrar ese amor de hecho y en verdad? Entonces encontramos que los cristianos primeramente tenían un corazón que realmente tenía un mismo sentir. Pero un segundo aspecto que podemos encontrar en la palabra del Señor, viendo esta porción de la palabra, es que eran cristianos con un corazón solidario. Por esa unidad que tenían los cristianos de la iglesia en Jerusalén, en sus vidas pasó a ser más importante la familia en la fe que los bienes materiales que ellos poseían. No es que sea malo tener posesiones. Las posesiones que tenían los habían recibido de Dios como una bendición de Dios. Solo que ahora en la vida cristiana era más importante su relación con Dios y su relación con la familia y la fe. Y por esa convicción que estos cristianos tenían, es que tenían un corazón desprendido a favor de aquellos hermanos que estaban pasando por alguna necesidad. Pero vemos que en Hechos capítulo 4, en la segunda parte del segundo versículo 32, dice lo siguiente: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Ahí vamos a quedar un momento. Y dice, continuamos el versículo, terminamos mejor, y decía, sino que tenían todas las cosas en común. Reconocían primeramente que Dios era el dueño de todo. Todo le pertenecía a Dios y a su pueblo, y todo lo que habían recibido era porque era una bendición de Dios dándoles lo que tenían. Porque Dios había tocado sus vidas tan profundamente, les resultaba más fácil tener todas las cosas en común. La propiedad compartida de los primeros cristianos no era algo que los primeros apóstoles lo impusieron en la iglesia. Esto tuvo sus raíces en la unidad que ellos compartían. Estos cristianos se amaban unos a otros,
Y es por eso que ellos estaban preocupados de que cada cristiano esté bien cuidado, que no esté pasando una necesidad. Aquí vemos que los primeros cristianos no tenían una ambición, un deseo por tener más bienes materiales, sino que más bien tenían una actitud de desprendimiento y solidaridad. Muchos hablan de que la iglesia primitiva era una iglesia comunitaria, y a veces muchas personas que no creen en Dios han tratado de usar este pasaje para mostrar que la Biblia ya mostraba el comunismo, ya que el ideal del comunismo dice a cada cual según su necesidad. Pero esta noche un poco yo quiero hacerles pensar en algunas diferencias entre lo que es el comunismo y lo que es el cristianismo. La primera cosa que encontramos, el comunismo es ateo, no cree en Dios. En cambio, el cristianismo promueve la creencia en ese Dios soberano. El comunismo está basado en una ideología humana y política de pensadores que se levantaron y empezaron a compartir esta ideología. El cristianismo está basado en la fe en Dios. El comunismo dice, los que están en poder siempre viven de manera ostentosa, mientras que los que no tienen poder viven en condiciones bastante pobres. Hay diferencias muy marcadas entre los que están en el poder y lo tienen todo, y entre las personas que no están en el poder y pueden vivir en condiciones muy difíciles. En cambio, el cristianismo, aunque no es perfectamente altruista, pero sí se enfoca en ayudar a los que necesitan. Y una última cualidad del comunismo que les caracteriza es imponen una propiedad común de arriba hacia abajo. El Estado controla la propiedad y el individuo casi no tiene ningún derecho a hablar. Está sujeto a lo que el Estado dispone. En cambio, el cristianismo está listo a compartir lo que tiene a favor del que necesita. Entonces, no es correcto decir que esto es una forma de comunismo. El comunismo no es cristianismo. Un comentarista dice al respecto, llamado Lazo, comunismo dice, lo que es tuyo es mío, por tanto lo voy a tomar. En cambio, el cristianismo dice, lo que es mío es tuyo, por tanto lo voy a compartir. Creer en Jesucristo hace que nuestro corazón no esté apasionado por las cosas materiales, porque lo material es pasajero y va a terminar en esta vida. Cuando vayamos a los cielos, no vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos en esta vida. Eso no quiere decir que seamos malos administradores. Debemos ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. La fe en el Señor Jesucristo crea un fuerte vínculo de amor hacia los hermanos, hacia las personas que tienen la misma fe que nosotros, a la familia en la fe, y debilita fuertemente la atracción que teníamos antes por las cosas materiales. Cuando abrimos nuestra mano a la necesidad de otra persona, Dios con toda seguridad nos va a estar usando como instrumentos de bendición. Y con toda seguridad daremos lugar a que el hermano que recibe la bendición dé gloria a Dios por su fidelidad. ¿No quieres ser usado por Dios a través de lo que el Señor mismo te ha bendecido? Veamos el versículo 35, la primera parte dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Este dar tan radical realmente era muy necesario en la iglesia de Jerusalén, porque tenían que compartir a esas personas que necesitaban, porque la iglesia estaba creciendo. Y así como crecía la iglesia, las necesidades también crecían. No esperaban a que otros les estuvieran pidiendo. Ellos, estos hermanos, al ver una necesidad, les nacía en el corazón y estaban listos a vender lo que tenían para compartir y dar a aquellas personas que necesitaban. No significaba que todos estaban vendiendo su propiedad al mismo tiempo o los bienes que tenían, sino que el Señor ponía en el corazón en el momento en que debían hacerlo. No es que era que todos fueran a vender, sino que había la necesidad y el Señor tocaba el corazón de algún hermano, se levantaba y si tenía algo lo daba. Y aquí hay algo interesante. Nosotros tenemos acostumbrados a ayudar a las personas con las cosas que nos sobran. Pero vean aquí el ejemplo de los primeros cristianos. Ellos estaban listos a renunciar aún
aquellas cosas que apreciaba, pero a fin de ayudar a personas que estaban necesitadas. Qué fácil es ayudar con las cosas que nos sobran, ¿verdad? Pero qué complicado es cuando tenemos que renunciar a ciertas cosas que por derecho son nuestras y decir, lo voy a hacer porque realmente veo que un hermano necesita de mí. Cuando tú tienes destinado 5 kilos de carne para tu mesa, pero tú ves que un hermano no tiene el alimento. Primero pensamos, ¿me va a alcanzar? Cuando deberíamos decir, yo creo que esta semana no vamos a comer los 5 kilos de carne, vamos a comer 3, porque 2 vamos a pasarle a ese hermano que necesita de nosotros. Pero encontramos algo interesante también. Dice en este pasaje que el precio de lo vendía, que lo que era vendido por estos cristianos, lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahora, el poner algo a los pies de los apóstoles implicaba un gesto de sumisión. La sumisión de estos cristianos no estaba orientado a las personas de los apóstoles, a Pedro, a Juan, sino que demostraba que ellos reconocían el liderazgo que Dios había dado a estos apóstoles para guiar a la iglesia que se estaba levantando. El versículo 34 en la segunda parte dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 35. Los apóstoles tenían la responsabilidad de administrar en forma sabia los fondos que se recibían para atender las necesidades. Hoy también la iglesia está llamada a atender a aquellos hermanos que están pasando por alguna necesidad. Una práctica muy bonita que tenemos en la iglesia es cuando cada primer domingo levantamos una ofrenda de amor para aquellos que están en necesidad. Pero ahora no lo podemos hacer, no estamos reunidos en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros en este tiempo de estar en nuestras casas sin poder salir? Hermanos, pensemos, dejemos que el Señor abra nuestro entendimiento y veamos qué hermanos tal vez están pasando por dificultades. Ese hermano no te va a decir, yo tengo dificultad, pero sabes, el Espíritu Santo te va a guiar y va a poner una carga en tu corazón por algún hermano. Si sientes eso, no lo pienses 2 veces. Toma una acción. Y aun cuando ese hermano no te haya pedido nada y no te haya dicho algo, hazlo. Porque es Dios quien está moviendo tu corazón para que en una forma desprendida puedas cubrir tal vez una necesidad que si bien no lo ha dicho, pero lo está viviendo. Si Dios nos ha dado bienes, nos ha dado posesiones, nos ha dado recursos, nos ha bendecido con muchas cosas, no dudes en abrir tu mano a favor de aquellos que necesitan cuando el Señor te lo está mostrando. Hay un proverbio, Proverbios, quiero que veamos un momentito, capítulo 3. Proverbios capítulo 3, el verso 27 y 28. Miren lo que dice la palabra del Señor. No te niegues, o sea, no cierres tu corazón para hacer el bien a quien es debido. Si sabes que alguien necesita de tu ayuda, no te niegues a hacer el bien. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si está en tus manos el ayudar a alguien que necesita de ti, no cierres tu mano, si es que realmente puedes hacerlo. Y el versículo 28 dice lo siguiente, no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te voy a dar, cuando tienes ahora algo que darle. ¿Cuántas veces usamos mucho este versículo 28 y lo usamos como una excusa? Ya entiendo la necesidad, pero lo voy a pensar. O Señor, ¿sabes? ¿Realmente será que lo tengo que hacer? Y empezamos a entrar en nuestros pensamientos y aquello que Dios puso en nuestro corazón lo estamos apagando. Y si bien es cierto, tal vez no le decimos a ese hermano, mira, no sé si te puedo ayudar, pero ya en nuestro corazón ha nacido el postergar algo que el Señor ha puesto en tu corazón. Y cuando le decimos, mañana te voy a dar, ustedes saben que el mañana nunca llega. Porque el día de mañana, tú puedes decir lo mismo. Mañana te daré. ¿Y cuándo llega el día? Nunca llega. Hay un letrero muy conocido en las tiendas. Hoy no fío, mañana sí.
En realidad, ¿qué está diciendo el comerciante? Que nunca da al crédito. Y cuando nosotros estamos en nuestro corazón diciendo, mañana voy a hacer algo, es que realmente no lo vas a hacer. Concluyamos un poco lo que hemos hablado en esta noche. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? Todos los que habían creído en el Señor Jesucristo, primera cosa, eran cristianos con un corazón que tenía un mismo sentir. Unánimes sintiendo lo mismo. Eran cristianos que tenían un corazón solidario. Corazón solidario que mostraba a través de que tenían las cosas en común, donde todos los que tenían posesiones las vendían cuando veían que había una necesidad que los llevaba a hacer algo a favor de las personas necesitadas. ¿Para qué? Para repartir justamente a esas personas que estaban pasando esa necesidad. Pero miren, ¿cuál fue el resultado de tener este corazón y alma en la iglesia de Jerusalén? Dice la palabra del Señor, así en el verso 34, que no había entre ellos ningún necesitado. Y saben, aquí la palabra que me llama fuerte la atención es ningún. O sea que no había ni uno que necesitaba, porque los hermanos en la iglesia estaban al pendiente de cada hermano que estaba en necesidad. Y déjenme recordarles, la iglesia estaba creciendo. Empezó con las personas que estaban en el aposento alto, luego se convirtieron 3,000, luego 5,000, y luego la iglesia seguía creciendo. Pongamos un número, 8,000 miembros en esa iglesia de Jerusalén. Y pensar que ni uno tenía necesidad. ¿Qué implicaba? Realmente un ministerio donde eran 100% solidarios. Pensemos en nuestra iglesia. ¿Cuántos asistimos un domingo? Pongamos 400 personas. Podríamos decir como iglesia que donde asistimos no existe ningún necesitado. Realmente debemos pensar que el Señor nos ha llamado a que por encima de los bienes materiales que el Señor nos ha bendecido, tiene que prevalecer dos cosas. El amor a nuestro Dios, porque es nuestro primer amor, y reflejando el amor que hemos recibido a Dios, tenemos que tener el amor a nuestro prójimo. Pero un amor no solo de palabra ni de lengua, sino un amor que se ve en hechos y en verdad. Algunas preguntas para terminar en esta noche. ¿Cuáles son los obstáculos personales que tú estás enfrentando cuando tienes que compartir algo que tú tienes? ¿Qué son las luchas que tú tienes cuando sientes que tienes que compartir? ¿Será que me va a faltar? ¿Será que si lo doy esto ya no voy a tenerlo? ¿Qué son tus luchas? ¿De qué manera crees que podemos ayudar a nuestro liderazgo en la iglesia para suplir las necesidades básicas de personas que en nuestra iglesia están necesitadas? ¿Cuán solidario estamos siendo como hijos de Dios, como cristianos en este tiempo con la familia en la fe? ¿Cuánto estamos viendo la necesidad? ¿De qué manera estamos ayudando a personas que en este tiempo están pasando por necesidad? ¿Cuántas personas no están trabajando? Tal vez porque están enfermos, o tal vez porque no pueden salir todos los días, porque su trabajo es del día a día. ¿O cuántas personas han sido despedidas de su trabajo, porque la situación no daba, y sus empleadores los han despedido? ¿Cuántos estamos conscientes de la realidad que muchos hermanos están atravesando? ¿Cuán solidarios estamos siendo en este tiempo con esos hermanos que nos necesitan? Y tú tal vez si tienes en tu mano el poder hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué podemos hacer en esta semana, queridos hermanos, para mostrar nuestra generosidad como cristianos, como lo hacían los cristianos en la iglesia de Jerusalén, a favor de personas que están necesitados y que tal vez el Señor hoy nos llama a que podamos hacer algo por ellos? Quiero terminar en esta noche con un pasaje que nos exhorta el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. Dice la palabra: no nos cansemos, no te canses. Puedes cansarte de hacer muchas cosas en la vida,
Tal vez te canses de hacer mucho ejercicio, tal vez te cansas de mucho dormir, tal vez te cansas, no sé. Pero dice aquí Pablo, no te canses de hacer bien. Qué lindo es cuando tú puedes decir, no me canso de hacer el bien. Hoy he hecho esto. No digo ya es suficiente, ya. Pare ahí. No, que no te canses de hacer lo que es bueno a favor de personas. Porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Así que, dice Pablo, según tengamos oportunidad, según Dios vea, te levante una oportunidad, ponga en tu corazón algo, dice, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Les animo, hermanos, realmente, a que en este tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir en su soberanía, un tiempo del COVID-19, que realmente, según lo que dicen los estudios del Ministerio de Salud, aún no ha llegado a su punto más alto. Que realmente nosotros podamos, como cristianos, dar una respuesta clara de que somos una iglesia solidaria y donde cada uno de nosotros estamos respondiendo a ese llamado que el Señor nos hace para llegar a la necesidad de hermanos que nos necesitan. El próximo domingo concluimos, pero es mi oración que realmente estas enseñanzas que estamos recibiendo de la iglesia en Jerusalén puedan ser enseñanzas que queden marcadas en nuestro corazón y que nos lleven a tomar acciones en esta noche en especial a favor de cristianos en la familia que nos necesitan y están esperando que tomemos una acción, un hecho muy concreto a favor de ellos. Padre, en esta noche te agradecemos por tu palabra. Gracias porque realmente tú nos has bendecido. Señor, estamos con vida. Qué gran bendición, Señor. Señor, hemos tenido hoy día el alimento. Tal vez unos más, otros menos. Tal vez unos hoy día se sirvieron, Señor, un buen plato con un buen pedazo de carne. Tal vez otros nos servimos, no una carne, tal vez era una ensalada. Pero sea lo que hemos llevado a la boca, es tu bendición, Señor. Gracias porque tú nos provees, Señor. Gracias porque tú estás atendiendo nuestras necesidades. Pero, Padre, ayúdanos, abre nuestros ojos para que podamos entender y ver a esas personas, familia nuestra en la fe, que tal vez, Señor, está peor que nosotros y que tal vez está esperando, Señor, que tú muevas la mano de uno de nosotros para que podamos ayudarles. Pon sensibilidad en nuestro corazón. Haz que nuestra mano esté abierta. Y aun cuando tengamos que renunciar a algunas cosas de las cuales tenemos, que, Señor, lo hagamos por amor a ti. Y porque te tenemos amor a ti, queremos hacer trascender ese amor agape que tú nos has dejado en nuestros corazones y que alcance la bendición a estas personas. Padre, oramos y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les animo a que esta semana, hermanos queridos, hagan algo. No se queden sin hacer nada. El Señor esta noche nos llama a que seamos una iglesia solidaria. Que el Señor les bendiga, hermanos.